que nuevamente nos está viendo y también nos está escuchando. Nuevamente nos encontramos en Salud en tu Barrio, acá en la radio favorita, obvio, la radio de Lampa 94.9, y les traigo una nueva invitada, justamente orientado a la temática que hablamos la otra vez con el invitado que era Israel Tapia sobre la salud cerebral. Y en este caso trajimos otra profesional que en este caso nos va a ayudar a poder ver otra mirada de lo que tiene que ver con el mismo tema. Así que le damos la bienvenida a Javiera, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Javiera Terovich, yo soy médico general de zona y me encuentro trabajando actualmente en el CESFAM de Batuco. Súper. Oye, acá en el CESFAM de Batuco, como tu rol de médico, ¿cumples alguna parte específica, al ingreso, por ejemplo? ¿Qué es lo que haces tú? Ya, yo en el CESFAM de Batuco, hablando del tema, o sea, relacionado con el tema que vamos a hablar ahora, me encargo del programa de salud mental, específicamente el programa de demencias. Ah, excelente. Claro, del GES 85, y soy en el fondo la médico que realiza los ingresos, en el fondo que son los pacientes que ingresan a este programa. Ya, genial. Mira, ya como la otra vez habíamos hablado de salud cerebral y vamos a ir haciendo algunos recuentos a medida que vayamos hablando, pero cuéntanos un poquito, digamos, cómo es el trabajo que vas haciendo tú con el ingreso de este programa. Ok. Lo que nosotros hacemos realmente es, el paciente previamente, ya el terapeuta ocupacional o el enfermero o el kinesiólogo, incluso de repente hacen los famosos, en el fondo hacen los famosos EMPAP, hacen como un screening y sospechan en el fondo que podría ser que el paciente tuviera algún tipo de deterioro cognitivo o algún tipo de demencia. Por lo tanto, luego el paciente se le realiza un mini mental, y una vez que ya tengo el mini mental, que es este test o este screening en el fondo para ver si efectivamente hay o no hay una demencia, si está alterado y cumple con el puntaje, me lo derivan a mí. Y ahí es cuando yo le realizo el ingreso y en el fondo confirmo o no el diagnóstico. Uh-huh. O sea que básicamente tú eres como ese pie previo para que la persona pueda iniciar como su tratamiento o el proceso terapéutico respecto a si cuenta con demencia o no. Exacto. Ya. Mira, desde tu mirada profesional, desde el tiempo que tú llevas haciendo estos ingresos y también desde tu conocimiento, hablemos ahora desde la otra parte de la moneda. Digamos, ya estábamos hablando antes en el programa anterior sobre el área diagnóstica. Pero ahora veamos un punto de vista más individual sobre, por ejemplo, la persona que comienza a sufrir algún tipo de demencia. De lo que tú has visto y de lo que tú sabes. Digamos, ¿qué es lo que empieza a experimentar una persona con diagnóstico de demencia? Bueno, también como yo creo que se habló anteriormente, hay distintos tipos de demencia. Por lo tanto, al haber distintos tipos de demencia, claro, hay ciertos síntomas que son iguales o ciertos signos que son iguales en todos los pacientes que tienen en común, pero también según el tipo de demencia hay ciertas cosas que se van perdiendo más características que otras. Por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, por lo general es la memoria la que se ve afectada. Por lo general el familiar o el paciente van a referir que tienen cierto olvido de cosas, que les cuesta realizar ciertas actividades que antes las hacían con mucha mayor facilidad. Hay otro tipo de demencias donde se ve que el paciente quizás se pone más agresivo o quizás tiene ciertas conductas que se van más allá de lo normal, lo que se esperaría que una persona lo hiciera porque pierden el juicio, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Va a depender del tipo de demencia, más o menos lo que se puede evaluar en el fondo en el ingreso. Perfecto. Pero por lo general, como también yo creo que se habló, la principal demencia que hay, la que tiene mayor prevalencia es la de tipo Alzheimer. Por lo tanto, siempre por lo general lo que yo veo es que me refieren pérdida de memoria. Ah, excelente. Hay una duda que me quedó de la otra vez, justamente de estas demencias que hablaba el otro profesional. Creo que dijo una demencia, lo voy a decir como me acuerdo, ya me puedo equivocar. Sí. ¿No sé si era demencia por accidente vascular? Sí. Existe ese tipo de demencia que se llama demencia vascular. Ah, ya, se llama tal cual. Claro, que en el fondo vascular porque se refiere como con el tema de los vasos sanguíneos, si me quiero ir como a lo más fisiopatológico. Uh-huh. Ya, y esta demencia al final ocurre porque por lo general son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares? Sería, por ejemplo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia, que para la gente que no sepa lo que es la dislipidemia, es una alteración en nuestros perfil lipídico, en los lípidos, en los triglicéridos, en el colesterol. O sea que todo eso es un margen de cosas que puede llevar a que la persona sufra algún tipo de demencia. Exacto. Pero entonces me nace la duda, doctora.
¿Hay otras enfermedades que tengan que ver con el sistema en sí del cuerpo que pueden influenciar a la demencia? Quiero decir, por ejemplo, enfermedades, no sé, respiratorias, cardiovasculares. Sí, totalmente. Las enfermedades, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el paciente que, por ejemplo, es hipertenso o es diabético, realmente tiene un factor de riesgo cardiovascular más elevado que me podría generar o predisponer a la demencia. A la demencia. En este caso, de la demencia tipo vascular, ¿cierto? Exacto. Ahora entiendo. O sea que a mayor nivel de riesgo de salud, la persona también es más propensa a sufrir algún tipo de demencia. Pero entonces, mira, para que lo vayamos abriendo un poco más el abanico de ideas. Si bien todos somos propensos a que podamos sufrir algún tipo de demencia, que eso que nos quedó pero clarito, ¿hay alguna población que es más propensa aún a sufrir este tipo de demencias? Sí, hay cierto tipo de personas que, por ejemplo, los pacientes que tienen descompensadas todas sus enfermedades tienden a tener mayor predisposición a tener demencia. Los pacientes que a medida que van pasando los años también tienden a tener mayor predisposición. Los hábitos también son súper importantes, no solamente el diagnóstico como una enfermedad en sí. Si yo soy una persona que me dedico a estar todo el día acostada, soy sedentaria, no hago actividad física, tengo malos hábitos, consumo alcohol, fumo, tengo mayor predisposición a alguien que quizás ha estado toda la vida haciendo ejercicio, nunca ha tenido el hábito tabáquico, no ha consumido alcohol y se ha dedicado a comer bien. Ah, perfecto. O sea que no descarta ni lo uno ni lo otro, pero es más propenso por la calidad de vida que lleva. Claro. Pero entonces imagino que hay factores de riesgo de por sí para la persona que... Bueno, cualquier persona en realidad. ¿Cuáles serían como los factores de riesgo más como específicos o más centrales para que la persona pueda sufrir algún tipo de demencia? Bueno, hay varios, pero lo que ya había hablado, el sedentarismo es principal, es uno de los principales, claro. El tener algún tipo de enfermedad cardiovascular que no esté compensada. La obesidad, por ejemplo, también se ha visto que está relacionado, que también se relaciona un poco con el sedentarismo. Exacto. El hábito tabáquico. También se ha visto, por ejemplo, que incluso se ha demostrado que los pacientes que por lo general tienen una baja escolaridad también tienden a tener mayor predisposición a tener demencias. Ah, mira. O sea que el hecho de que la persona no haya tenido la oportunidad de poder completar su educación es propensa a poder sufrir algún tipo de demencia. Claro, porque al final si lo estamos viendo es como explicándolo en palabras más como para la población, si la persona en el fondo nunca tuvo, no desarrolló esto de las conexiones en el fondo entre neuronas, como no estuve ejercitando mi cerebro, por decirlo así, es más propenso a que desarrolle la demencia porque no tengo esas conexiones neuronales. Ah, perfecto, entiendo. Y en la contraparte, digamos, si es que hay factores de riesgo, ¿cuáles serían como factores que nos protejan para no sufrir algún tipo de demencia? Esos factores son los que yo creo que todos conocemos para todos los tipos de enfermedades. El hacer ejercicio, el no consumir algún tipo de droga, ya sea alcohol, tabaco u otro tipo de droga. El mantenerse, bueno, y específicamente para la demencia también es mantenerse activo. ¿De qué manera? En el fondo, entrenar la mente. Hacer ejercicios que nos ayuden a seguir manteniendo ocupada la mente, porque ¿qué es lo que pasa? Por lo general los pacientes adultos mayores se jubilan y después quizás ya dejan de trabajar y se quedan en la casa y no hacen mucho. Entonces es importante que ellos sigan ejercitando el cerebro, que sigan haciendo cálculos. El que yo esté estimulando constantemente a mi cerebro a seguir pensando me ayuda a evitar en el fondo que a tener algún tipo de demencia o a que la demencia en el fondo siga progresando y se haga cada vez en el fondo que se haga cada vez más difícil de controlar o que los síntomas sean cada vez más severos. Y que imagino que a la larga de que estos síntomas avanzan, también para la persona debe ser más frustrante. Exacto. Y no solamente para la persona en sí, sino también para quienes rodean a esta persona. O imagino ya en el caso, digamos, más dañino, puede ser una persona que lamentablemente no tenga las redes de apoyo suficiente y que padezca esta enfermedad solo o sola. Exacto. Entonces, mira, y suena muy a perogrullo lo que decías tú, como de hacer ejercicio, de, imagino que tomar agua, ¿cierto? De alimentarse adecuadamente. ¿Será el sueño también un factor que influya en la demencia? Es muy importante. Ya. Es muy importante, en el fondo, que la gente tenga una buena medida de higiene del sueño. El buen dormir me ayuda tanto a compensar el tema de la demencia directamente como el tema de las otras enfermedades cardiovasculares que al final también son un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia. Entonces es súper importante que
se intente dormir las famosas 8 horas diarias. Las famosas, que yo sé que es difícil, sobre todo hoy en día como vivimos, la exposición a pantallas, eso también dificulta o en el fondo entorpece en el fondo mi higiene del sueño y hace que los pacientes duerman menos. Pero doctora, mira, un poquito más específico, digamos, porque ahora ya vamos entendiendo por qué es tan importante el sueño, pero ¿qué es lo que pasa en el cuerpo humano cuando, por ejemplo, el cerebro no descansa o no duerme? Las 8 horas, idealmente, como dices tú. Bueno, ocurren un montón de cosas, pero así como a niveles generales lo que ocurre es que cuando nosotros no dormimos bien, se afectan a nivel de nuestro organismo un montón de procesos metabólicos que tienen que ver también con cosas hormonales, que al final generan y desencadenan una respuesta inflamatoria. Y al final esta respuesta inflamatoria también está a nivel de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, y eso también genera una intoxicación, que es lo que al final genera que nuestras neuronas no estén funcionando tan bien y se pierden estas conexiones entre neuronas e incluso puede haber muerte celular, ¿ya? Por eso que es importante el tema del sueño. O sea, que no es tan a la ligera como de no duermo, descanso y funciona a media, sino que pareciera de que hay un daño progresivo que se va acumulando y, como decías tú, inflama al cerebro. Wow, entonces, a dormir. Y lo otro, mira, desde el aspecto preventivo, imagino que debe haber alguna forma de estimular el cerebro como para evitar este deterioro. Entonces imagino que debe haber alguna estimulación cognitiva, ¿cierto? ¿Cuáles serían como tus recomendaciones o tu punto de vista profesional como para ir frenando un poquito este avance del deterioro? En el fondo lo que yo estaba comentando anteriormente, que el usuario, el paciente, la persona siga ejercitando su cabeza, por decirlo así, y que haga distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, hay muchos abuelitos que realizan sudoku, que en el fondo haga ejercicios matemáticos. De hecho, no sé si saben, pero por lo general en las residencias de adulto mayor, muchas veces a los pacientes adultos mayores, para evitar esta progresión, se les hace incluso de repente que atiendan el kiosco y que hagan y que en el fondo voy a ir a comprar el café, sí, yo lo atiendo y suman y restan y así van manteniendo en el fondo funcionando y haciendo cálculos. Eso me ayuda bastante. Qué interesante. O sea que de cierta forma les da autonomía y también como escenificar una situación cotidiana les ayuda también a este desafío para poder como trabajar el área cognitiva. Mira, qué interesante. Ahora, viendo también esto como desde el área preventiva, me gustaría saber, digamos, ¿qué es lo que implica el proceso terapéutico que la persona lleva cuando ya está diagnosticada con demencia? Digamos, ¿tiene que llevar algún proceso de atención? ¿Tiene que consumir medicamentos? ¿Cómo es ese proceso que lleva? Sí, por lo general, los pacientes que ya tienen el diagnóstico es una terapia que en el fondo es tanto con el terapeuta ocupacional, que le ayuda a hacer ejercicios, requieren también de medicamentos, en el fondo está la terapia tanto farmacológica como no farmacológica. Okay. ¿Ya? Y dentro de lo farmacológico tenemos distintos tipos de medicamentos. Los medicamentos van a variar según los síntomas que me esté diciendo el paciente que presenta. Hay pacientes que por lo general, como también supongo que lo hablaron anteriormente, hay pacientes que incluso también la demencia trae síntomas depresivos. Por lo tanto, por lo general se dejan de repente tratamiento antidepresivo para el paciente. De repente el paciente se pone un poco más agresivo, por lo tanto dejamos un tipo de medicamentos que me ayuda a calmarlos un poco, que son más que nada medicamentos, no sé si son medicamentos en el fondo como la risperidona. Ya es un tipo de medicamento que me va a ayudar a disminuir esta agresividad o que se pongan tan activos. ¿Ya? También tengo otro tipo de medicamentos que son los medicamentos como básicos en el fondo, que son para tratar las enfermedades cardiovasculares. Puede ir variando. Y luego ya tenemos unos medicamentos que son específicamente para la memoria, pero incluso se ha visto que estos medicamentos tampoco es que me frenen la enfermedad, sino que pueden disminuir un poco, que vaya, en el fondo evitan que la progresión no vaya de manera tan acelerada. Y esos medicamentos por lo general no se dejan acá en APS, sino que se dejan a nivel secundario y ya lo deja el neurólogo. Ya. En este caso es como el especialista respecto a esta área. Exacto. Ya. ¿Y qué pasa, digamos, con el área que no es farmacológica? Sería el trabajo con profesionales que decías tú, como el TEO, el terapeuta ocupacional. Y quizás también debe haber algún profesional de área de salud mental que también quizás esté especializado en esto. Sí, o sea, también, bueno, lo ve un médico general también. Ya. También lo ve las enfermeras. En verdad es un equipo multidisciplinario. Es todo lo que conforma al final
el equipo de salud, que puede ser enfermeras, el terapeuta ocupacional, el médico general, incluso psicólogos, porque también es importante hablar de que cuando estamos hablando de demencia, no solamente estamos hablando del paciente que sufre la demencia, sino que también hay un nivel familiar, también estaría el trabajador social. Entonces, a nivel familiar también se ha afectado toda la dinámica. Toda la dinámica. Por lo tanto, el familiar o el cuidador principal también tiene que recibir apoyo. Muy de acuerdo. Y ahora entiendo por qué es tan multidisciplinario, porque no es solamente el foco en la persona que padece la demencia, sino en todo este árbol de personas que acompañan a esta persona. Desde tu mirada, doctora, mira, desde el tiempo que tú llevas haciendo los ingresos, cuando entrevistas a las personas y conoces un poquito como el estilo de vida, ¿cierto? O de algunos factores que influyen, no sé si tú has visto algunos patrones en común, mira, y sobre todo hablando como de Lampa, ¿cierto? De donde tú trabajas, en Batuco. ¿Has visto algo que suele repetirse mucho en las personas que tú has hecho el ingreso o que tú has detectado que ya hay factores relacionados a la demencia? Por ejemplo, en alguna costumbre que tenga la gente, algo que no haga la gente. Veo mucho que, por lo general, cuando me llegan en el ingreso, claro, me llega el paciente que está con el diagnóstico junto con el familiar. Y por lo general pasa mucho que es el familiar el que más se queja en la consulta, más que el mismo paciente. El paciente, la verdad, como bien lo indica por algo, está con el diagnóstico, está con demencia. Y el paciente incluso muchas veces en la consulta se ve hasta muy tranquilo, pero es el familiar el que más se queja. Siento yo que quizás lo que se repite mucho, que es más más para el cuidador más que para el mismo paciente, es educar y tratar de ayudar a la familia. En el fondo, no verlo solamente como el paciente con demencia, sino como todo el contexto que hay detrás, como toda la familia que está detrás. Ahora entiendo. Y bueno, todo hay un contexto detrás que obviamente te lleva a, nuevamente como decimos, ¿cierto?, a tener en cuenta el diagnóstico, y que la persona que no se queja es que quizás también no entiende a profundidad qué es lo que le está sucediendo. Exacto. No es por desinterés, sino simplemente por la dificultad de la misma enfermedad. Claro. Y eso de repente le cuesta entenderlo al cuidador. Y ahí tenemos la lucha también con el cuidador, porque entendemos de cierta forma desde la empatía que es entendible que esté cansado, porque es quien lucha directamente una con su propia emoción y su propio dolor de ver que la persona ha cambiado mucho, y también de recibir quizás en muchas ocasiones algún factor violento, ¿cierto?, por la persona que está sufriendo la enfermedad. Tengo algunas dudas respecto a algunos síntomas, como digamos de mito y realidad, que me ha tocado ver, porque estuve un tiempo trabajando en el servicio de urgencia y vi algunas personas que sufrían quizá algún tipo de demencia, y que en ese entonces aún se les decía demencia senil, y ahora ya hemos entendido que es trastorno neurocognitivo mayor. Claro. La desorientación, digamos, la desorientación espacio-temporal, es decir, del día y del lugar, ¿tiene que ver con los tipos de demencia? Claramente que sí. O sea, sí, pero no es lo principal, porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces que nosotros tenemos, es parte de los síntomas, pero puede ocurrir que el paciente no necesariamente tenga demencia, sino que esté pasando por alguna infección aguda que genere lo que nosotros conocemos como delirium y se desoriente temporoespacialmente. Y eso no significa que el paciente esté con demencia, significa que el proceso agudo está generando algo que hace que mi cerebro no esté funcionando bien en ese momento. Pero yo, al tratar la causa de base, en el fondo la infección, por ejemplo, el paciente después de eso volvería a su basal, a su normalidad. O sea que, mira, lo voy a decir de manera muy criolla, muy burda, pero ¿el delirium sí tendría como una cura directa a diferencia de los tipos de demencia? Claro, porque el delirium al final no es una demencia. Ah, perfecto. O sea, es tratable directamente. Claro, de hecho, a nosotros nos enseñan como que al final es un diagnóstico diferencial. Es algo listo. que yo tengo que ir a descartar. Por eso que cuando yo hago los ingresos, por lo general nosotros tenemos que solicitar ciertos exámenes, ciertas pruebas en el fondo, para descartar que efectivamente no esté cursando por algo agudo, que es que sea algo diferencial a la demencia, que gracias a eso en el fondo esté desorientado, por ejemplo. Y al ser circunstancial, imagino que los factores de riesgo deben ser quizás los mismos que afectan a la demencia. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, como tú me estabas hablando en la urgencia, muchas veces llega porque también lo traen los familiares, como mi papá, mi abuelito que estaba con fiebre, tiene antecedentes de ser hipertenso, diabético, está con fiebre y ha tenido tos toda la semana.
y ha estado con tos con flema, por lo que dicen los pacientes, estaba con tos con flema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la urgencia? Vemos efectivamente, y uno le pregunta, claro, el abuelito me dice que estamos en el año 2018 y que no sabe qué día es y que no reconoce al que lo trajo, que puede ser, no sé, el hijo. El hijo, claro. ¿Y qué es lo que ocurre con ese paciente? En el fondo, ¿qué es lo que yo tengo que ir a ver? Por si me lo está trayendo a la urgencia y me cuenta que estuvo con tos, que estaba con fiebre. Yo tengo que sospechar de una infección. Efectivamente voy a ir a sospechar, ¿es que el paciente tiene demencia? ¿Está con Alzheimer? ¿Por eso está así? No. Yo digo, quizás el paciente está desorientado porque está con un cuadro agudo de alguna infección que tengo que ir a tratar. Entonces, si yo tratar esa infección, por ejemplo, pongamos que el paciente tenía efectivamente una neumonía. Yo traté la neumonía. Al tratar la neumonía, veo si efectivamente con eso sigue desorientado, sigue con los síntomas que tenía o ya volvió a su basal, a su normalidad. Entonces ahí, por ejemplo, yo hago un descarte de ese diagnóstico. Exacto. Porque en el caso que continúe ya no es un delirium. Claro. Estamos hablando ya de una demencia como tal. Ahí podríamos en el fondo aplicar los famosos screening, los tests, para ver si efectivamente es una demencia. Excelente. Y mira, justamente esta misma visión que me estabas comentando tú, yo te preguntaba por la desorientación, que ha pasado mucho y también lo escuché mucho de que no, si se empieza a perder es que ya tiene demencia. Pero hay un trasfondo diagnóstico que el que tú comentas recién. Hay otro síntoma que fue muy característico que escuché mucho en el servicio de urgencia, que justamente, como dices tú, siempre llegaban con un familiar. Y era que hay personas que dicen que sufrían alucinaciones. Y sobre todo quizás como en un área más nocturna, digamos, como que podían ver quizás una persona ya fallecida, podían como ver cosas que hicieron que en realidad nunca hicieron. ¿Eso tendrá que ver también? Sí, las alucinaciones también son en el fondo un síntoma de la demencia. Ahora, también tengo que descartar las causas psiquiátricas. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, la gente cree que no es común, pero puede pasar. Puede ser que el paciente tiene un diagnóstico anterior de esquizofrenia y que me diga que está con alucinaciones, tengo que descartar que esas alucinaciones efectivamente no sean del diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, por eso en el fondo también uno pide una batería de exámenes y ciertos exámenes, porque uno tiene que descartar todo lo que sea en el fondo de otro tipo de enfermedad que me esté generando estos mismos síntomas. O sea, que hay que ir con pinzas básicamente revisando para descartar o confirmar el diagnóstico. Sí, más o menos. Más o menos. Y lo otro, mira, algo muy importante que creo, y también me nace la duda a mí. Entiendo que los trastornos de demencia tienen netamente que ver, digamos, con la calidad de vida, ¿cierto? Como lo hemos dicho, con las costumbres que lleve la persona, con el entorno en el que se rodee. Pero mi duda nace si es que esta enfermedad, ya al ser muy influenciada por todo el entorno, ¿tendrá que ver con que hay familiares que compartan el mismo diagnóstico? Quiero decir, una persona que tenga familiares con enfermedades de demencia es propensa o tiene alguna influencia como en, no sé, en su ADN o en su nacimiento para que sufra algún tipo de demencia. Sí, hay ciertas enfermedades de demencia que hay cierto tipo de demencias que tienen quizás un factor de riesgo genético, o sea, un factor de riesgo que la genética es más importante que otras. Por ejemplo, el Alzheimer claramente tiene un componente genético. Ah, mira. Pero aún así no es el principal. No porque mi mamá haya tenido Alzheimer significa que yo también voy a, sí o sí, a tener Alzheimer. De hecho, si es que yo tengo un buen estilo de vida, quizás nunca lo desarrolle. No es que porque yo sí o sí tengo en el fondo el gen dentro de mis células, sí o sí lo voy a desarrollar. O sea, claro, no es como que tengo familiares con esta enfermedad, entonces yo por lo tanto voy a nacer con esta enfermedad. Sí, no es así. Pero imagino que de cierta forma, como hay una influencia genética, como decías tú, creo que también es mayor responsabilidad de la persona en sí llevar aún más una calidad de vida con factores protectores, porque si no es propensa a sufrir la enfermedad, ¿cierto? Es que en medicina en general hablamos como un poco de la epigenética. Bueno, aquí me voy a quizás poner un poco más... Ven más con confianza. Hablamos un poco de la epigenética y hablamos un poco de que al final el paciente es el fenotipo, es la genética más el ambiente. Yeah. Si yo dentro de mi genética tengo en mi ambiente, tengo la predisposición de tener todos los factores de riesgo, lo más probable es que la desarrolle. Pero si dentro de mi ambiente yo tengo más que nada todos los factores protectores, quizás nunca la desarrolle. Por eso que es muy importante todo lo que es los factores, en el fondo, el ambiente. Y genéticamente, Doc, ¿tiene que ver que las personas que padezcan la enfermedad sean familiares directos? Quiero decir,
es igual que, no sé, yo haya tenido un tío lejano, un primo, que haya sufrido algún tipo de demencia, a que sea directamente mi mamá, mi papá o mi hermano? Sí, claramente el que sea más directo genera en el fondo mayor predisposición. Y digamos de cierta forma, como ¿por qué tiene sentido eso? Digamos, de que... Porque, bueno, aquí... Denle con confianza con su conocimiento, ¿sí? Le vamos a hacer el esfuerzo de entender. Porque claramente mientras más directo es el familiar, en el término de la reproducción de las células, significa que ese gen está más fuerte, por decirlo así. Tratando de explicarlo un poco más. Sí, dale nomás. En el fondo, entonces, que mi padre, por ejemplo, tenga Alzheimer, sí me hace que tenga factor de riesgo con mayor predisposición que a que mi tía de segundo grado lo haya tenido. Mis genes están más, a nivel de reproducción celular, está más fuerte. Está más presente porque directamente son mis procreadores los que comparten como este material genético mío. Lo mismo con un hermano, porque también es directamente con una persona que comparte mi mismo ADN, ¿cierto? Sí, es muy parecido a lo que hablamos de la diabetes. Si mi mamá y mi papá fueron diabéticos, yo tengo mucha mayor predisposición genéticamente a ser diabética. Por eso usualmente cuando uno de repente va al médico o se hace exámenes preguntan esto, como de, oiga, ¿usted tiene algún familiar con tanto? Exacto. Que es por lo mismo. Y ahí se imagino que como lo mismo que ves tú, se hace la evaluación de que si esta persona de por sí tiene familiares con el diagnóstico, lleva un pésimo calidad de vida, es muy probable de que esta persona cuente con este diagnóstico. Excelente. Y mira, Doc, ya haciendo un resumen de todo esto que hemos visto, sobre todo como del aspecto terapéutico en el que se encuentra inserto la persona, ¿cierto? Este factor preventivo que decías tú de estimular la mente o de tomar estos desafíos cognitivos del día a día. Por ejemplo, atreverse a ir a comprar, intentar hacer las funciones del día a día solo, y también teniendo en cuenta de que hay un factor social y familiar que también se ve afectado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían como conclusiones, haciendo como el cierre para la gente que nos está escuchando respecto a lo que hablamos puntualmente hoy contigo? Bueno, yo creo que dejando como una conclusión es que es muy importante que se intente tener un estilo de vida lo más saludable posible, con favoreciendo en el fondo todos los factores protectores para evitar en el fondo desarrollar la enfermedad, o si es que una vez ya está en el fondo diagnosticada, evitar la progresión de esta enfermedad. En el fondo lo más importante es la prevención, lo que yo siempre le digo a mis pacientes en todas las consultas, y va más allá de la demencia, sino con cualquier tipo de enfermedad. Lo que importa aquí es prevenir, lo que nosotros al final hacemos en APS, que es la promoción y la prevención de la salud. Perfecto. Y solamente como para ir haciendo el cierre también, tú me comentabas que trabajabas en los ingresos. Para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que tenga en cuenta de que pueda quizás tener algún familiar que tenga alguno de los síntomas que hemos conversado o que le llame la atención que podría estar sufriéndolo, ¿cómo es el proceso, digamos, de inscripción o cómo pueden ver esto? Sí. Bueno, por lo general ocurre un poco que se ve un poco en el famoso EMPAM que se le hace al adulto mayor, que es lo agendan en el fondo, que tiene que tener control una vez al año, y con eso ahí los otros profesionales le hacen como un screening y lo derivan si consideran que es pertinente según lo que salió en el fondo haciéndole estas pruebas especiales. Pero aún así, si es que ya se hizo el EMPAM o no se lo ha hecho, lo que pueden hacer es pedir una consulta con un médico, y en el fondo el médico evalúa, también le puede hacer un test o una prueba en el fondo de screening, y evalúa si sigue pasando en el fondo a hacer algún tipo de pruebas más específicas para ir descartando la demencia. En el fondo sí o sí se pueden acercar al CESFAM y pedir una hora con médico para en el fondo que le hagan un screening y se evalúe para ver si efectivamente debo sospechar o no de un tipo de demencia. Perfecto, y que ahí se termina, como decíamos, también confirmando si puede ser una enfermedad, o sea, psiquiátrica, sea anímica, sea alguna infección por delirium, que es lo que decías tú, o ya estamos hablando de algún tipo de demencia. Pero esto básicamente entonces ir a acercarse al SOME y pedirla ahorita con médico. Maravilloso. Y bueno, ya que hicimos el cierre de la conclusión, no sé si te gustaría regalarle algunas palabras también, como últimas palabras a las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, me gustaría decirles que más que nada, que en el fondo, hablando del tema de la demencia, es súper importante que esto es más que nada las familias de las personas con demencias, como que esto no es solamente la persona que tiene demencia, sino que es la familia en general, cómo se afecta todo el contexto familiar. Entonces, en el fondo, decirles que lo bueno en el fondo del GES es que no solamente se trata del paciente, sino que también se trata de abarcar a la familia y al cuidador.
Entonces también decirles eso y que mientras antes también lleguen, mientras antes se diagnostique, mejor, en el fondo vamos a tener un mejor resultado, tanto a nivel del cuidador, de la familia, como del paciente. Sí, claro, mientras más le pongan rápido alerta a estos signos que estén viendo, más rápido se va a poder tratar a la persona. Excelente. Bueno, así que haciendo ese cierre, le agradecemos mucho a la doctora Javiera que nos vino a acompañar el día de hoy, entregándonos su conocimiento, y también a ustedes quienes nos escucharon y nos vieron. Así que a tener en cuenta esta consideración, a poder pedir esta horita, digamos, en el CEFAM o en el centro de salud de su comuna correspondiente, y espero que estén muy bien. Chaito. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.